Hola, bienvenidos al video. Estamos ya en el mundo con la pandemia de COVID en el 8º mes. Estamos frecuentemente ya fastidiados, fatigados, desesperados, clamando por una vacuna que nos resuelva este problema. Me gustaría hablar hoy de las vacunas y luego cuál es la probabilidad de que nos vayan a resolver este problema. Las vacunas se encuentran en diversos grados de avance. En el caso particular de las vacunas para COVID-19, para coronavirus, tenemos de diversos tipos. Recordemos que pasan por diversas etapas de estudio para asegurar que son seguras, que son eficaces, que son efectivas. Los estudios preclínicos, luego los estudios de fase 1 que se hacen generalmente en decenas de personas para ver cosas de seguridad y de dosis, luego los estudios de fase 2 que se hacen en centenas de personas, y luego los estudios de fase 3 que ya se hacen en miles de personas y generalmente se comparan contra algo inactivo como agua o un placebo. Y aquí están los diversos tipos de vacunas que hay. Puede haber otras, pero estas son las principales. Y luego algunos ejemplos de su grado y su grado de avance, yendo digamos de 0 a 100%. Primero las vacunas genéticas, que se constituyen básicamente de un gen o de algunos genes del virus que se inyectan o se aplican en un vehículo para que lo tomen las células y produzcan alguna proteína contra la cual el cuerpo va a formar los anticuerpos. De estas vacunas genéticas tenemos las dos más avanzadas, la vacuna de Moderna en Estados Unidos y la vacuna del laboratorio Pfizer. Ya han pasado los estudios preclínicos en animales, en laboratorio. Han pasado los estudios de fase 1, los estudios de fase 2 y están ya entrando a los estudios de fase 3. Se espera probablemente en algunos meses tener ya algunos resultados. Probablemente para finales del 2020 tengamos ya algunos resultados de este tipo de vacunas. Luego las vacunas de virus inactivos. En este caso se toma un virus, en este caso un coronavirus, se inactiva de alguna manera física o química y se aplica. Y entonces se forman anticuerpos o inmunidad de otro tipo contra estos virus. Aquí tenemos el virus completo, se pone y tenemos ya estudios que han pasado los estudios preclínicos, fase 1, fase 2 y están entrando plenamente ya en fase 3. De esos tenemos dos, Sinopharm, que es una empresa china, y del Instituto Wuhan, también otra empresa china. Hay alguna otra de laboratorios chinos también. Parece que funcionan también estas, producen anticuerpos, producen también inmunidad de tipo celular. Falta ver su eficacia clínica, pero parece que la van a lograr. Después vienen las vacunas de virus vectores, que es tomar un virus portador, que en este caso suelen ser el adenovirus, aunque aquí en México también se está estudiando con el virus Newcastle. Y ese virus que pongo aquí en verde, se le introducen algunos genes del virus que nos interesa, que en este caso es el coronavirus, se mezclan con los genes y se forma una especie de híbrido y se produce un virus que podríamos llamar mezclado, yo diría quimérico, aunque estoy usando el término quimérico en su connotación mitológica, no necesariamente en su connotación técnica, puesto que un virus quimérico técnicamente necesita de los genes de las dos especies para reproducirse. Pero digamos, lo que se trata es entender que va a producirse un virus que expresa las proteínas del propio virus que tenemos aquí en verde y algunas de las proteínas que nos interesa del virus, en este caso el coronavirus, que ponemos aquí en azul, que en este caso serían las proteínas de la espiga. No necesariamente las va a expresar en el exterior, a veces las pueden expresar o generalmente se expresan en el interior, pero para fines de ejemplificación así lo ponemos. Estas vacunas, que es de las vacunas más promisorias, porque parecen ser muy seguras, parecen producir una buena cantidad de anticuerpos neutralizantes, se encuentran ya en fase avanzada de estudio, están entrando en fase 3. México, por ejemplo, el gobierno mexicano, la Fundación Carlos Slim, han hecho un convenio con la empresa Oxford AstraZeneca para tener esta vacuna a tiempo, pero a tiempo significaría probablemente entrando el año 2021.
rebasando un poco por la derecha, la vacuna rusa es de este tipo también. Y pongo aquí la línea punteado porque el Instituto Gamaleya de Rusia dice que ya la tiene y ya la empezaron a poner masivamente en algunas poblaciones específicas, por ejemplo con los militares. Hay que decir que están rebasando por la derecha porque no se han hecho todavía los estudios de fase 3. Realmente ellos iban apenas en estudios de fase 1, fase 2, cuando ya se están lanzando con la vacuna Sputnik a ponerla masivamente. ¿Qué es lo más probable? Pues lo más probable es que funcione, aunque hay que decir que no hay que brincarse los principios fundamentales de la investigación, porque una vacuna que no fuera segura podría producir, digamos, efectos muy indeseables, sobre todo en los grupos antivacunas, que de ahí se iban a tomar para atacar a las vacunas, que de por sí son de los principales logros de la inmunidad o de la humanidad, pero también son de los más atacados injustamente. Estas están ya en estudio de fase 3. Si México la tuviera, la tendría seguramente a la primera parte del 2021. Y finalmente puede haber proteínas que se inyectan, no va el virus entero, van simplemente algunas proteínas generalmente pegadas en lo que se llama un adyuvante o un vehículo, y estos apenas están pasando los estudios de fase 1, fase 2, en los Estados Unidos Novavax, también hay una vacuna china de la Academia China de Ciencias Médicas. Total que hay muchas vacunas en avance. De hecho, el New York Times ha hecho un rastreo y de las vacunas que ya han pasado los estudios preclínicos, el New York Times contabiliza 23 en fase 1, 14 en fase 2 y 11 en fase 3. Algunas ya inclusive que se están usando como la vacuna rusa, pero el New York Times contabiliza 48. Casi seguramente vamos a tener una vacuna. Pero aquí yo voy entonces, ¿es la vacuna la que nos va a resolver la situación que tenemos actualmente en muchos países? Yo voy a poner el ejemplo de México. En México, actualmente, la curva, a partir del momento en que empezó, ha ido así y parece ir así. Pareciera entonces que si nosotros lanzamos esto en el tiempo, vamos a tener una campaña y vamos a salir hacia finales de este año. Pero lo más probable es que eso no vaya a ser así. México es un país grande y esta bajada puede ser simple y sencillamente la señal de que está bajando en algunas ciudades. Lo más probable en México es que la curva vaya a tomar esta forma y luego se mantenga así, o que inclusive pueda volver a subir un poco porque se van a ir agregando otras regiones del país. México es un país muy grande, esto mismo pasó en los Estados Unidos. Y que entonces esto, si ponemos nosotros 2020 aquí, esto se nos vaya bien hasta el 2021 y mientras no tengamos una vacuna, muy probablemente, aunque baje la incidencia, la vamos a tener presente en el 2021. Y van a estar entrando diversas ciudades, pueblos que no habían tenido una alta incidencia, seguramente van a estar haciendo esto, ¿no? O sea, que nadie se equivoque, que nadie piense que ya vamos de bajada y se va a acabar. No. Y a lo que me gustaría referirme en este momento es de que esta situación que está viviendo Estados Unidos, México, buena parte del mundo, ahora está renaciendo en buena parte de Europa, sobre todo por la infección en los jóvenes, es en efecto una situación que ha llegado para quedarse mientras no exista una vacuna. Vamos a tener que vivir esa nueva normalidad en la que vamos a tener que buscar distintas maneras de hacer las cosas. Pero a lo que yo voy es que esta situación no la va a cambiar, por desgracia, las vacunas. Qué bueno, vamos a tener vacunas, pero las vacunas no van a cambiar esta realidad del 2020 y muy probablemente la situación del 2021. No es lo mismo, yo he insistido, tener una vacuna que tener vacunación. Supongamos, lo cual es difícil, que México tiene ya, por poner un ejemplo, el ejemplo de México, somos 128 millones de habitantes. Que ya tenemos la vacuna, bueno, falta empezarla a producir, empacarla, distribuirla y ponerla. Vamos a suponer que ya la tenemos en febrero de 2021 y que México es capaz de empezar a poner 100,000 vacunas diarias. Es una buena cantidad, 100,000.
Bueno, significa que a final de mes vamos a haber puesto unos 3 millones de vacunas. 3 millones de vacunas, pues si lo llevamos a 12 meses, en el primer año vamos a poner 36 millones. Que no es, acaso, más que la cuarta parte de la población. Y si queremos llegar a la mitad de la población, nos tomaría 2 años. Vamos a necesitar un gran esfuerzo de vacunación. Pero lo que es evidente aquí y ahora es que la vacunación no nos va a resolver esta situación de la nueva realidad y que tenemos que adaptar las conductas de lo que tenemos ahora, porque yo también he insistido. Andamos buscando frecuentemente lo que no tenemos o lo que no podemos tener. Estamos clamando por una vacuna, cuando aquí y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la sana distancia que hay que seguir respetando. Tenemos en la nueva realidad, evitar aglomeraciones, evitar reuniones innecesarias y muy particularmente el uso del cubrebocas. Generalizar el uso del cubrebocas. Aún sin una vacuna, si lográramos que más del 80% de la gente usara el cubrebocas en todos los lugares públicos, lograríamos, sí, esto seguramente. El 80% que la usara en el transporte público, en los bancos, en las oficinas, en las industrias, además de ventilar las áreas, porque sabemos que esto está ocurriendo por respirar el virus en nubes que se forman por largo tiempo. Entonces, uso de cubrebocas, ventilar las áreas, sí, mantener higiene de manos, la sana distancia, cambios conductuales que tenemos que hacer, preferir los exteriores a los interiores, en los restaurantes, salir a las terrazas. Tenemos que tener cambios conductuales para esa nueva realidad y lograr finalmente esos quiebres de las curvas. Sin duda, para concluir, las vacunas serán un gran aporte y es lo que al final nos va a permitir volver seguramente a tener la realidad que teníamos acá en 2019. Mientras vamos a tener visos acaso de esa realidad. Las vacunas nos lo van a permitir, pero otra vez, que nadie se equivoque. No es que ya vayamos a tener la vacunación completa en la primera parte del año de 2021. Si bien nos va, si tenemos las vacunas que funcionen, si pudimos pagarlas, si pudimos aplicarlas, todo esto nos tomará por lo menos el 2021 para llegar, digamos, a la nueva normalidad o a retomar parte de la normalidad que teníamos probablemente hasta el 2022. Muchas gracias.